Buenos días, profesor. Hoy vamos a exponer sobre un tema muy importante para nuestra economía, la inflación en el Perú. Resumen matemático y económico aplicado a las empresas tiendas más. Integrantes: Condori Jaramillo, Liñán, Cabildo, Samaritano, Obregón y Paredes Reñón. La inflación es un problema económico que afecta el poder adquisitivo de los peruanos. El problema principal que abordaremos es cómo esta inflación afecta tanto a la economía en general como a la calidad de vida de los ciudadanos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros en esta investigación vamos a hablar sobre el problema principal que vendría a ser cómo impacta el liderazgo venciendo la inflación en la empresa Tiendas Más, representado mediante un análisis marginal. Y bueno, vamos a ver también cuál es el costo máximo y mínimo que debe invertir la empresa Tiendas Más en capacitar a su personal en liderazgo según un análisis de funciones y extremos. Y también tenemos por objetivos en general determinar el impacto del liderazgo en el vencimiento de la inflación en la empresa Tiendas Más utilizando el análisis marginal. Y también tenemos objetivos específicos que hemos añadido en el informe. Entrando en lo que es la inflación, hablando de la problemática, la inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado, según el Banco Central de Reserva del Perú. A nivel internacional, diversos estudios han abordado la problemática de la inflación y su impacto en la economía. Por ejemplo, un análisis realizado en el Banco Mundial indica que los países de mercados emergentes y que están en desarrollo la inversión pública puede impulsar la productividad y la inversión privada promoviendo el crecimiento a largo plazo. En lo que es el Perú, también existen estudios sobre la inflación, entre ellos se sostiene el estudio de Calle Guerra, en el cual se analiza el impacto de la inflación en el crecimiento económico del país durante el periodo 2020 hasta el 2022. Este estudio concluye que factores internos como la incertidumbre política, externos como los problemas de logística, influyen en lo que vendría a ser la inflación. Y por ello, y debido a este tema, digamos, tan interesante y que nos afecta a nosotros en el día a día, es que hemos decidido escoger esta temática, esta problemática. Y le pasaría a continuación con mi compañero. Bueno, a continuación les voy a explicar la metodología que hemos seguido para analizar el impacto de la inflación en el Perú, utilizando el enfoque SMART que nos permite definir objetos claros y bien estructurados. El desarrollo de cada letra SMART. Específico. Primero, nuestro objetivo específico fue estudiar cómo la inflación ha afectado a los sectores clave de la economía peruana, como alimentos, transporte y salud. Esto nos ayuda a ver cómo más la claridad que áreas se ven más afectadas. Medible. Luego usamos las tasas anuales de inflación y las comparamos con el índice de precios al consumidor del IPC. Así pudimos medir cómo se han movido los precios a lo largo de alcanzable. Para que este estudio sea alcanzable, utilizamos fuentes oficiales como el INAI y el BCRP. Esto nos dio datos confiables desde 2014 hasta 2024. Relevante. También consideramos que este tema es muy relevante porque la inflación afecta directamente el nivel de vida de las personas, especialmente en los sectores más vulnerables. 18 al 2023, ya que es el marco temporal donde ocurrieron los cambios más significativos en las tasas de la inflación. Aquí a la derecha podemos ver una tabla con los valores de inflación desde 2014 hasta el 2024. Por ejemplo, en el 2022 la inflación fue muy alta, llegando al 8,81%, lo cual fue uno de los picos más importantes del periodo. Y en la parte inferior realizamos una regresión polinomial para encontrar una función matemática que se ajustará a los datos históricos. La fórmula que obtuvimos es la inflación estimada en el año de tiempo
que es igual a menos 0.089 de tiempo elevado a la 3 más 1.52 de tiempo elevado a la 2 menos 8.1 de tiempo más 18.2, donde el tiempo representa los años tomando el 2014 como punto de inicio, o sea, tiempo es igual a cero. Con esta fórmula podemos estimar la inflación en otros años o ver la tendencia general de crecimiento o disminución. Vamos a calcular cuándo sería la inflación para el año 2020, usando la función como el año en base 2014. El 2020 corresponde al tiempo es igual a 6. Entonces reemplazamos la fórmula. El valor de la inflación estimada en el año que corresponde a tiempo que es igual a 6 es igual al menos 0.089 por 6 elevado a 3 más 1.52 por 6 elevado a la 2 menos 8.1 por 6 más 18.2. Primero resolvemos las potencias, que sería 6 elevado a la 3, que sería 216, y 6 elevado a la 2, que sería 36. Luego multiplicamos menos 0.089 por 216, que da igual a 19.224. Y más 152 por 36, que da igual al 54.72. Menos 8.1 por 6, que es igual a menos 48.6. Y sumamos todo, igualamos menos 19.224 más 54.72 menos 48.6 más 18.2. Entonces la inflación estimada para el 2020 sería aproximadamente del 5.1%. Le doy paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Vamos a hablar de lo que es los resultados. En lo que es resultados, se evidenció un incremento sostenido de los precios en bienes básicos. La inflación alcanzó picos en 2022 debido a factores externos como la guerra en Ucrania y problemas en la cadena de suministros. Uno de los otros resultados también que hemos encontrado es que el gobierno implementó medidas como subsidios y control de precios. Y se observa pues la gráfica, como explicó mi compañero, de la inflación entre el año 2014 al 2024. Como él menciona, eh, hemos buscado datos desde esos años, como usted dijo, 10 años. Hemos buscado y hemos hecho nuestras gráficas, ¿no? Como lo es en el análisis marginal, el cambio de la inflación por año y también la función de la inflación en el Perú. Y a continuación le doy pase a mi compañera Araceli. Perdón, le doy pase a mi compañera Samaritana. Podemos concluir que la inflación en Perú ha tenido un impacto fuerte en el costo de vida. Las medidas del gobierno han funcionado en algunos casos, pero no se necesita un mejor enfoque fiscal y monetario a largo plazo. En recomendaciones, recomendamos tres acciones clave: fortalecer políticas antiinflacionarias sostenibles, dife- diversificar nuestra economía para reducir dependencia externa y fomentar la educación financiera para que la población administre mejor sus ingresos. Con esto se concluye la exposición. La inflación no solo es un número en las noticias, sino una realidad que afecta a nuestro día a día. Muchas gracias. Gracias, profesor. Eso ha sido todo de parte de nuestro grupo.